Bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias, la verdad, por venir. Tengo que estar muy agradecido a FEDEA por la invitación para hablar de este tema, que, bueno, la imposición indirecta ante la digitalización. O sea, ya la primera pregunta cuando me llegó básicamente este reto de hablaros de este tema era precisamente de qué voy a hablaros, porque teniendo en cuenta que uno, que era telonero básicamente del impuesto sobre servicios digitales, que como tal se define como un impuesto indirecto, y dos, a la hora de hablar de digitalización, pues es un concepto extremadamente amplio y su impacto en fiscalidad indirecta es también muy amplio y básicamente al final se circunscribe pues, al tipo de modelo de negocio. Entonces yo, con esto básicamente, o sea, y esto, vamos, ya os habrán hablado antes de lo que es el impacto de la digitalización y a dónde vamos, o sea, solo por poneros los 4 ejemplos que tenemos aquí, o sea, se estima que para el año 2022 haya 14 billones americanos, es decir, 14.000 millones de personas con, básicamente, dispositivos conectados en Internet a nivel global. 2, tenemos ya, básicamente, pues el 90% de los usuarios utilizan banca online, la mayoría de métodos tradicionales, pero cada vez más las fintechs, y hay una mayor confianza en lo que se llama el comercio electrónico, que, como veremos, es muy relevante a efectos de fiscalidad indirecta y, en particular, en el IVA. Y esa confianza se traduce en que ya hay un 80% de usuarios que utilizan y que tienen confianza en el comercio electrónico y en lo que se llamaría pues, los markets online y en general pues, que el uso de interfaces para básicamente adquirir bienes o prestaciones de servicio. Entonces, es decir, estamos en un mundo nuevo. Entonces, ¿qué características tiene este mundo nuevo? Bueno, ya Julio y Jorge os las habrán contado. Al final se basa un poco en lo que dice la acción 1 de BEPS, ¿vale? Scale without mass, es decir, la capacidad de determinados proveedores y prestadores de servicios pues, a llegar al consumidor final, sea una empresa, sea un usuario, sin necesidad de masa crítica y sin necesidad de presencia. También la importancia de los intangibles y aquí, como os habrán contado también, pues la diferencia entre el intangible de marca, que está ligado más al mercado, y el intangible que es la patente, el intangible clásico o trade intangible. Y el rol de los datos y de las bases de datos y la intervención del usuario, que eso pues, es una variable que no digo que no haya tenido impacto y en la generación de actividad económica y en la generación de beneficio en el pasado, pero que sin duda en este tipo, en negocios digitales, por decirlo básicamente, por utilizar un término con el que no estoy de acuerdo, porque en realidad yo creo que es más la digitalización de la economía que los negocios digitales. Negocios digitales es un ámbito muy acotado. Pues sin duda el rol que tienen los datos y la participación de los usuarios pues, en la creación de valor y en la propia actividad es fundamental. Otras características de este fenómeno que os apunto y que tienen su impacto en fiscalidad directa, pero también indirecta, bueno, pues los distintos tipos de negocios. O sea, cada negocio, o sea, un market online puede ser totalmente distinto de otro market online. Una persona que hace, o sea, una interfaz que pone servicios o que presenta una serie de servicios a unos usuarios finales, no necesariamente cobra del mismo tipo de proveedor. O sea, muchos cobran de la publicidad, otros cobran de proveedores terceros. Y eso pues, afecta al final al tipo de negocio y en particular a su tributación indirecta. Tendencia al monopolio o oligopolio, robotización, bueno, estos son cuestiones ya más económicas y más, en el caso de la robotización, de un futuro posiblemente cercano. Y desde luego, y un tema que no es menor a la hora de valorar el impacto fiscal y el impacto que tiene este tipo de negocios, pues una reducción o cambio del uso de la fuerza humana. Es decir, va a una reducción probablemente ligada a la robotización o a la no necesidad de tener medios o presencia en un determinado lugar para ejercer tu actividad. Y además hay una tendencia también al uso de terceros autónomos, que en muchos casos pueden eventualmente ser falsos autónomos,
pero también es sistemático y es un cambio en la fuerza. Esto obviamente afecta a la fiscalidad, más bien también en la indirecta, pero también en la directa. Por ejemplo, pues en retenciones a cuenta del IRPF, obviamente es mucho más fácil y mucho más efectiva la recaudación en empleados que en autónomos. Con eso, y insistiendo en que al final pues, este ámbito de la fiscalidad indirecta es muy amplio. Pues, ¿qué es lo que os quiero contar relativamente de forma breve y extendiéndome? Y por supuesto, si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa, interrumpidme, que estaré encantado que lo hagáis. Yo voy a hablaros de 4 cosas, ¿vale? Pues el impacto en IVA en los servicios prestados a través de medios digitales, ¿vale? Ahora lo haremos, y el maremoto, por decirlo así, que viene en 2019, bueno, que ya ha venido parcialmente, pero que viene a partir del año 2020, 2021 y 2022, de acuerdo a determinadas medidas que ya están aprobadas y otras que están en proceso de aprobación. El impuesto Wallapop, y ahora os diré lo que es esto. ¿Qué son las monedas virtuales y qué impacto tienen en la fiscalidad indirecta? Y haré un breve esbozo para que el compañero Jordi Steven pues no se sienta agredido en su parte, de lo que sería el potencial impuesto sobre servicios digitales o DST, ¿vale? Que va a coincidir un poco, de hecho, con lo que Julio y Jorge han hablado. Servicios prestados por vía electrónica. Bueno, es uno de los ETRTs, es decir, de los servicios por vía electrónica, telecomunicaciones, radio y televisión, que tienen un régimen que desde el año 2015 pues, está basado en una suerte de tributación en destino. Esto es básicamente, en este tipo de servicios, desde el año 2015 la norma de IVA comunitaria logra lo que en definitiva quiere intentar atar Pilar 1, que es que este tipo de servicios, cuando son a consumidores finales, pues tributen en destino, ¿vale? En particular cuando el prestador de los servicios no está establecido en un territorio de la Comunidad Europea. ¿Qué son servicios prestados por vía electrónica? Pues bueno, en la práctica es transmisiones de datos, de suministros de alojamientos y sitios web, suministro de software no actualizado, imágenes, suministro de música, películas o juegos, la enseñanza online a distancia sin intervención humana. Es decir, son en el fondo los Netflix que conocéis, los programas de educación online en los cuales pues, no hay un seguimiento, una intervención humana, todo lo que sería el software no normalizado y su instalación por vía electrónica en usuarios, y que en el fondo lo que determinan es pues, una prestación de servicios que lo fundamental es precisamente el canal de comunicación y el propio canal de comunicación, que es en el fondo por cable o por un sistema óptico o por otros medios electrónicos. ¿Qué no incluyen estos servicios prestados por vía electrónica? Pues ahí os expongo varios ejemplos. Por ejemplo, el telediagnóstico. El telediagnóstico, la Dirección General de Tributos ha confirmado en varias consultas que al final lo más importante, en la medida en que hay un diagnóstico médico y una intervención humana, lo más relevante no es el hecho de que la comunicación sea a través de un medio digital, sino precisamente pues, el tratamiento y el diagnóstico médico que subyace en ese servicio. La mayoría de la enseñanza online, en la medida en que haya pues, un tutor, una interacción con el profesor y los alumnos, eso ya automáticamente nos saca del ámbito de la prestación de servicios digitales al ámbito de la enseñanza, y en estos dos servicios en particular con el impacto lógico que tiene en exenciones en IVA y en la capacidad o no capacidad de recuperar el impuesto por parte de estos prestadores. Y, por supuesto, pues, el marketing online digital y en general cualquier tipo de servicios que el subyacente del servicio es lo fundamental y que, por tanto, no es la clave, pese a que se distribuyan o se prestan exclusivamente pues, por medios telemáticos. ¿Vale? En estos servicios y en general en el comercio electrónico, como veremos, hay novedades para 2019 y hay un horizonte futuro en los años 2020-2022 que tiene su impacto.
También otra parte que influye, y en esta no me detendré demasiado, pues son las denominadas plataformas tecnológicas de movilidad o servicios, es decir, los Uber, Cabify, ¿vale? Estos, para vuestra información, normalmente están sujetos al régimen obligatorio de agencias de viaje, porque al final cumplen estrictamente con estas situaciones. Uno, porque los servicios que prestan tienen esa consideración, están dentro del transporte de usuarios o están dentro de la restauración o la contratación de servicios, y dos, actúan en nombre propio. Entonces, ¿qué cambios hay en 2019 y que ya están en vigor en los servicios por vía electrónica? Y ahí, pues bueno, os expongo un cuadro en el que básicamente se dice en función de dónde esté el prestador y de la naturaleza del consumidor, sea un empresario profesional, y todo esto en relaciones, pues que hay un elemento de cross-border. Aquí no trato las relaciones en las cuales el prestador y el consumidor están en el mismo Estado miembro. Pues, dónde se entiende localizar el servicio y qué reglas qué reglas de declaración pues surgen, ¿vale? Quedaros a grandes rasgos que la lógica siempre es que, bueno, igual que en la mayoría de servicios cross-border en el seno de la Unión Europea, normalmente, o de fuera, pero para dentro de la Unión Europea, cuando estamos en una relación business to business, es decir, cuando hay un empresario final es quien recibe el servicio, lo que ocurre habitualmente es que el servicio se entiende localizado en destino y existe en este caso en la Unión Europea, y existe una inversión del sujeto pasivo. Cuando es consumidor final de otro Estado miembro, en este tipo de servicios, en los ETRTs y en particular en los servicios por vía electrónica, también hay una inversión y se va al Estado miembro del destinatario, con alguna excepción que es precisamente de las novedades, ¿vale? Ahí se habla la posibilidad del MOS. El MOS es la mini ventanilla única, o el mini one stop shop. ¿Esto qué consiste? Pues bueno, en la posibilidad, y es un régimen especial y optativo, por el cual pues, un operador le basta exclusivamente con declarar en un Estado miembro pues, todas las prestaciones de servicio que tienen la consideración de ETRTs, incluidas los servicios por vía electrónica, en un Estado miembro, sin necesidad de tener que establecerse y darse de alta en cada uno de los Estados miembros. Esto, al final, lo que busca es precisamente facilitar la declaración de proveedores. ¿Vale? ¿Qué novedades hay en 2019 al respecto? Bueno, primero, el umbral de 10.000 euros que veis aquí, ¿vale? ¿En qué consiste? Bueno, pues cuando, más bien aquí, ese umbral lo que consiste es que cuando estamos hablando de proveedores de servicios por vía electrónica o ETRTs en general, cuya facturación en otros Estados miembros es inferior a 10.000 euros, la norma te establece la opción de, por simplificar, tributar en origen, es decir, como si fuera en la sede del prestador, o alternativamente si optas en destino y eventualmente pues, con la posibilidad de aplicar la mini ventanilla única. ¿Vale? Esto es una novedad. Hasta ahora la lógica era que se tributaba en destino en todo caso. Además de este cambio, hay una serie de cambios en facturación. Al final se permite que solo se declare la facturación en el Estado miembro de identificación, es decir, donde tú tengas el MOS. Y dos, y esto es importante hasta ahora, el régimen de ventanilla única, que podía aplicar también a no establecidos en la Unión Europea, requería que tú estuvieras establecido en el Estado miembro donde aplicaras el MOS. Eso se ha cambiado, ahora basta con que estés identificado. Bueno, y por concluir, cuando estamos hablando de servicios destinados fuera de la Unión Europea de esta categoría, o sea que el consumidor final o el empresario está fuera de la Unión Europea, la regla general es que no estemos ante servicios, o sea, son servicios que escapan del mundo IVA, salvo que estemos ante la regla de utilización efectiva que conocéis y que al final requiere pues, bueno, que ese servicio se utilice en prestaciones de servicios o entregas en España o en otro Estado miembro que haya implementado la regla. Y en esto, que es bastante relevante,
unas pinceladas, ¿vale? Simplemente porque o sea, la realidad es que los cambios que vienen en IVA a partir del año 2021 y la idea que tiene la Comisión respecto al plan de acción sobre el IVA y lo que sería la solución definitiva, que no es, o sea, que en resumen es básicamente la solución de compromiso que en el año 93 se hizo, de que, bueno, de que las entregas intracomunitarias de bienes estuvieran exentas si hubiera una adquisición intracomunitaria y que, por tanto, pues eso al final lograra de alguna forma pues ser neutral con el movimiento de IVA de entregas de bienes. Pues lo que va a consistir al final es que en la práctica todas las entregas de bienes pues, intracomunitarias acaben siendo declaradas en el estado de destino y que, por tanto, eventualmente también exista una ventanilla única para ese tipo de servicios, ¿vale? Pero eso es un cambio que es absolutamente radical, que afecta a todas las entregas intracomunitarias y que no está ligado exclusivamente a lo que sería pues, la digitalización de ciertos sectores de la economía. Creo que la directiva IVA en comercio electrónico, que se aprobó en el año 2017 a finales, sí es relevante a estos efectos, ¿vale? Porque además de introducir las medidas que ya están en vigor en el año 2019, se establecen una serie, básicamente, y además estas son para mí las medidas en IVA que más impacto van a tener para este tipo de operadores. Primero, pues bueno, la ampliación de la ventanilla única, es decir, ya no sería solo a los ETRTs, tanto a los servicios prestados a consumidores finales con destino a la Unión Europea por no establecidos y, en general, por los establecidos en los casos en que el destino por las reglas de localización, esa prestación de servicios esté localizada en otro Estado miembro. Es decir, no solo se circunscribe la ventanilla única a los ETRTs y a los servicios prestados por vía digital, por vía electrónica, perdón, en particular, sino a todos los servicios que, bien prestados por no establecidos a consumidores finales, tributen en destino, bien prestados por establecidos, tributen en otro Estado miembro. Y es, pues bueno, al final lo que sería una ampliación muy relevante de esa ventanilla única. Además, esa ventanilla única pasa a capturar las ciertas entregas de bienes, lo que serían las ventas intracomunitarias a distancia, que en la actualidad, como sabéis, pues hasta determinado umbral tributan en origen y a partir de determinado umbral tributan en destino. Bueno, pues también se incluirá a partir del año 2021, una vez pues, se transponga por el legislador español, estas medidas dentro de lo que sería la ventanilla o la posibilidad de tener la ventanilla única y, por tanto, que en esa ventanilla única no solo se declaren los ETRTs y estos servicios adicionales, sino también las ventas intracomunitarias a distancia. Introduciendo también el mismo umbral de 10.000 euros a estas ventas a distancia, para los casos en que pues de pequeños operadores que al final pues decidan, oiga usted, solo tengo una venta a distancia de 8.000 euros y no tengo ninguna cosa más, no me haga usted tributar en destino o optar por este régimen del MOS o de la ventanilla única, sino que permítame estar localizado en origen. También, y este tema es creo relevante, y en este último, en el epígrafe tercero, creo que se comentan, hay tres mensajes distintos. Este régimen especial de ventanilla única también va a afectar a importaciones que se realicen por proveedores que tengan un volumen inferior a 150 euros, pues las otras ya automáticamente pasas por el DUA, etcétera, etcétera, y que se realicen en forma de ventas a distancias a consumidores finales en el Estado miembro de destino o de la importación u otro Estado miembro, ¿vale? Entonces, este nuevo régimen, ¿a qué va unido? Básicamente también a una exención técnica en la importación que hace ese proveedor y a la supresión, a su vez, de la exención que existía en importaciones para envíos de escaso valor, que en la actualidad son 22 euros. Por último, en lo que viene en 2021, por decirlo así,
Se va a implicar, y esto lo justifica la Directiva de Comercio Electrónico sobre una base de que tienen la percepción de que las medidas que aplican a los interfaces electrónicos que faciliten ventas o servicios, pues puede haber una pequeña bolsa de fraude, y dos, los regímenes de responsabilidad pueden o de sustitución pueden no ser suficientes para que estos contribuyentes pues, se involucren efectivamente en la correcta declaración del IVA en este tipo de operaciones en las cuales la interfaz intermedia, entre comillas, o facilita, utilizando el término de la directiva, que un consumidor final reciba de otro proveedor un bien o una prestación de servicio. Lo que dice, lo que obliga la directiva NIVA es, oiga usted en realidad, tanto en suministros de bienes por no establecidos a favor de consumidores finales de la Unión Europea, como en ventas a distancia de bienes importados inferiores a 150 euros, esto es la medida previa que hemos tratado, usted adquiere entre operador de la interfaz que facilite esas ventas a distancias, adquiere la condición de sujeto pasivo, de forma que es en realidad pues, un intermediario en nombre propio. Y además usted tiene que declarar el IVA basado en un criterio de caja. Esto es, al final, en estos supuestos de ventas a distancia que captura la norma, pues al final estos operadores serían una suerte de agentes en nombre propio y por cuenta ajena, obviamente, y por tanto adquirían la condición de sujetos pasivos y tendrían que intermediar en esa operación. Estas son las 4 novedades que desde luego tienen impacto, primero, por permitir, o sea, por ampliar el sistema de ventanilla única pues, a una serie de operaciones que sin duda están en la digitalización de la economía, sobre todo ventas a distancia y otros servicios que no cuadran específicamente con los servicios prestados en vía electrónica. Y además por involucrar a las interfaces y a los operadores de interfaces electrónicas precisamente en la declaración del IVA de estas operaciones de ventas a distancia. Luego también, en la actualidad hay una propuesta de directiva y reglamento que a su vez modifica la directiva del IVA en comercio electrónico, que bueno, que al final lo que hace es define qué es facilitar y básicamente las situaciones en las que se entiende que no se facilita. Regula también otras cuestiones, el momento del pago, el registro de operadores intercomunitarios que tiene que haber, la ausencia de responsabilidad para los operadores si se declaran como sujetos pasivos, etcétera. Regula también una posible exención técnica entre proveedores y los operadores de interfaces digitales, en tanto que estos últimos sean sujetos pasivos. Y amplía la ventanilla única para entregas interiores a través de interfaces electrónicas, es decir, un operador de una interfaz electrónica también podría utilizar la ventanilla única en determinadas condiciones si respecto a entregas puramente interiores de bienes. Y bueno, y también la definición de, en el caso de proveedores que realizan ventas a distancia, de qué se entiende una intervención indirecta que te hace pues, que tengas acceso al régimen de ventanilla única y que en la práctica es que asuma la responsabilidad de la venta, bien económicamente o bien que subcontrate de alguna forma el transporte de esos bienes hasta el Estado miembro del consumidor. Impuesto Wallapop. ¿Qué es el impuesto Wallapop? Bueno, en realidad es una forma muy original de llamar a transmisiones patrimoniales onerosas, que queda mucho mejor que decir que poner ITP-AJD modalidad TPO. Consulta de la Dirección General de Tributos de 22 de agosto de 2017. ¿Vale? ¿Qué dice esta consulta? Bueno, pues que en las entregas, si una página web que pone en contacto a consumidores, básicamente para que entre sí se vendan bienes, pues lo que dice es que, en tanto que el transmitente no tenga la consideración de empresario profesional, lógicamente eso no está en el mundo IVA, pero lógicamente por aplicación de la regla de ITP-AJD y de las reglas de localización, que ahora veremos, pues sí está en el mundo TPO. Y salvo que la comunidad autónoma, que algunas lo han hecho, establezca lo contrario, pues esa adquisición de bienes tiene una tributación del 4%.
¿Esto es una novedad? No. La verdad, esto lleva en la ley desde luego en el texto refundido estaba y previamente también, con lo cual no es algo que digamos no se supiera, pero desde luego en la economía colaborativa pues es fundamental, porque al final lo que hace es que este tipo de operaciones, que en la práctica yo creo que la gente, por ejemplo, no es consciente de que exista esa tributación, pues realmente sí existe esa tributación, igual que la mayoría de la gente no sabe que un arrendamiento pues puede haber TPO, pero sí lo hay en determinadas circunstancias. Entonces, ¿qué cuestiones se plantean? Bueno, ¿cuándo se devenga? Pues la realidad es primero, yo creo que la forma, habla de toda clase de bienes y derechos, con eso en la práctica todo activo, incluido potencialmente activos intangibles o cosas que no tengan la consideración de derechos, de activos físicos, estarían comprendidos en el ámbito de este impuesto Wallapop. Pero también creo que independientemente de la forma en que se pueda realizar. Un préstamo probablemente tengamos eventualmente una exención, pero si es un arrendamiento de servicios o un arrendamiento de cosas, también tenemos esta tributación. Con lo cual, la forma jurídica normalmente no hará diferente pues, la tributación en TPO, a salvo de las reglas de determinación de base imponible y eventualmente tipos. ¿Cuándo se exige? Pues bueno, en la práctica, o bien cuando los bienes o derechos estén situados en territorio español, situación que en algunos casos puede ser pues determinada de definir, pero desde luego, e independientemente de dónde esté el bien, también ocurre cuando el obligado al pago del impuesto, esto es el adquirente, pues es residente en España. En ese supuesto, la norma de TPO te hace tributar pues, por cualquier adquisición de un bien o derecho que no esté en el ámbito del IVA. Siguiente pregunta. C2B, es decir, de un consumidor a un empresario. Bueno, pues yo creo que a día de hoy estamos un poco en ascuas todavía respecto de esto. Como indicaba en la presentación, esta cuestión se ha planteado ya en determinados aspectos, como son las galerías de arte o las compras de oro. Pues no es obvia la situación, la verdad. Y primero tenemos al Supremo, en una resolución en una sentencia del año 96, que es la que cita el TEAC en su resolución de unificación de criterio del 20 de octubre de 2016, pues se considera que efectivamente no están sujetos ni a IVA ni a TPO, pese a que el propio TEAC no comparte y lo dice expresamente, la apreciación que tiene el Supremo. Luego, en el ámbito de los TSJ es un universo, ha habido TSJ de un sentido y en otro sentido. Y en la actualidad pues, hay una serie de recursos, como seguro sabéis, de casación admitidos a trámites por el Supremo que están pendientes de resolución. ¿Qué es la única cosa que tenemos un poco clara? Pues bueno, que la cuestión está en manos del Tribunal Supremo, porque la realidad es que la sentencia del Tribunal de Justicia de 2019, que es oro efectivo contra la Diputación Foral de Vizcaya, al final lo que ha dicho es que el TPO en estas operaciones sería un impuesto compatible con la normativa comunitaria por no ser un impuesto incompatible con el IVA en estas situaciones en las que no hay tributación por IVA. Entonces, bueno, pues veremos. Probablemente yo tiendo a tirando piedras, supongo, un poco al lado del contribuyente. Yo soy más partidario de lo que dice el TEAC, pues negando la mayor, aunque aceptando lo que dice el Supremo. Al final, es sorprendente que una venta de un activo pues no quede, no tribute ni en un impuesto ni en otro, en función de la naturaleza del adquirente, que no es lo que normalmente estaba pensando la norma. La norma yo creo que siempre está mirando al transmitente. Pero, por otro lado, es cierto que al final el hecho de que un adquirente pues, soporte un coste final en su propia actividad económica, pues también es un óbice es un argumento que es el que utiliza el Supremo para defender que no debería aplicar esa tributación. Eficacia.
¿Un umbral? Pues como todos los umbrales. Desde mi punto de vista, los umbrales en norma tributaria pues son males menores, al final. Presunción de empresario, inversión del sujeto pasivo, como los elementos de transporte nuevo, etcétera, 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 pues problemas técnicos. Yo creo que no es tampoco es una solución posible, puede, pero no creo que sea una solución ideal. Fiscalización, bueno, pues sí, ya hay alguna obligación, como la que citamos ahí del 53.3 del reglamento, para plataformas de intermediación en el alquiler inmobiliario. Parecería lógico que este tipo de obligaciones se ampliaran también pues, a todo tipo de market online que operen en España o que tengan consumidores en España. Un supuesto de sustitución o responsabilidad, pues como siempre, tampoco es una medida deseable. Lo ideal es que se regule claramente cuál es la tributación de este tipo de operaciones y probablemente a través de una obligación de información tenga más sentido que un supuesto de sustitución o responsabilidad del propio operador. Monedas virtuales, este es de mis temas favoritos. Dinero electrónico, monedas virtuales. Bueno, el dinero electrónico y el dinero en general, sabemos lo que es. Al final es un valor, o sea, el dinero electrónico es un valor reconocido y está ligado a una moneda. Ahí es lo que utiliza Visa, lo que utiliza Apple Pay, es lo que utiliza PayPal. Las monedas virtuales no están reconocidas, no tienen un régimen regulatorio o legal claro. Hay algunas administraciones, incluida la española, a través de ciertas consultas pues, que han emitido han hablado de su naturaleza. Contablemente, por intuitivo o no intuitivo que parezca, normalmente se tratan como activos intangibles y con el efecto que tiene eso en efectos de tributación directa. Al final son animales que ya empieza a haber una regulación. Empieza a haber incluso, y son públicas, emisiones de este tipo de subyacentes pues, en el contexto de operaciones de ofertas de valores. Y bueno, ahí ponemos 4 ejemplos, pero en realidad hay cientos de criptomonedas, incluso algún despacho de abogados ha emitido alguna criptomoneda original. Y al final, pues, o sea, las más famosas en realidad son Ethereum, yo creo, y Bitcoin. Neo y Ripple pues, son menos conocidas, al menos desde mi punto de vista. ¿Qué régimen tienen en IVA? Bueno, pues esto, gracias a Dios, a través de varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la Dirección General de Tributos comparte, pues bueno, al final la consideración es que cuando estamos hablando de la transmisión de este tipo de activos intangibles, se consideran incluidos, y en este caso transmisiones que hacen empresarios o profesionales, obviamente, se deberían incluir comprendidos en otros efectos comerciales. Y por tanto su transmisión goza de la exención, estaría sujeta pero exenta de IVA. Obviamente eso acarrea que el transmitente pues, no tenga acceso a la deducibilidad de cualquier IVA soportado en el contexto de esta actividad económica. Aquí en particular, pues, lo que acaba diciendo el Tribunal de Justicia en su sentencia Hedvigst es que pues, no tiene mucho sentido diferenciar, o sea, dar un tratamiento distinto a las divisas tradicionales que a las divisas no tradicionales, en tanto al fondo lo que representan son medios o formas de facilitar el pago. Otras actividades más divertidas, las operaciones de minado. A los que no, el minado es una actividad curiosa que un día me lo explicaron, no lo entendí, otro día me lo volvieron a explicar, creo que lo logré entender, pero no, todavía sigo sin tener el pleno conocimiento de qué es el minado. Mi único conocimiento exógeno es que en determinados países básicamente se están utilizando unos volúmenes de electricidad absolutamente masivos para resolver el algoritmo o el enigma que te da permiso que te concede más criptomonedas y que es lo que en el fondo consiste el minado.
básicamente. Porque ya no, este tipo de algoritmos o de problemas, una mente humana aparentemente sería incapaz de lograrlo en toda su vida, y por eso lo que hacen es pues, utilizar medios, o sea, informática, o sea, vamos, hardware a unos niveles de uso absolutamente brutales para pues, conseguir ese minado. O, alternativamente, utilizan grandes redes de personas que se dedican al minado. Sin perjuicio de la consideración de esta actividad en IAE, que la DGT ha dicho que sí es una actividad económica, y en IRPF o sociedades, lo cierto es que en IVA el tratamiento, y es desde una consulta 2016 y luego hay posteriores, tan recientes como en 2018, es relativamente pacífico, porque uno se podía pensar, oiga usted, ¿esto qué es a efectos del IVA? Y, en mi opinión, la DGT, de forma lógica, considera que no, en tanto por la naturaleza que yo os he esbozado, y probablemente mal, de lo que es el minado, al final no hay una relación de prestador de servicios, proveedor, entre quien da las criptomonedas o divisas y quien las recibe. Y además es difícil de determinar cuál es el contravalor de esa, o cuál es la remuneración de ese servicio. Y por todo eso, la DGT, al final, basándose en la sentencia Tolsma, que, como sabéis, pues era relativa a la fiscalización en IVA de lo que un músico ambulante pues, ganaba, básicamente, llega a la consideración que no hay sujeción en el IVA en este tipo de actividades de minado, ¿vale? Eso, otra vez, acarrea que no haya deducción del IVA soportado en esa actividad, y que de hecho no es una actividad y que en sí misma no daría a la consideración de ser sujeto pasivo del IVA, ni en la posterior compraventa si es que eres sujeto pasivo del IVA. Otros servicios, asesoramiento e investigación en redes de blockchain, obviamente eso está sujeto y no exento de IVA, al 21%. Y por último, y insistiendo en que de este tema se puede hablar una presentación entera o como he hecho yo, podemos poner 2 diapositivas, quería hablar del impuesto sobre servicios digitales o tasa Google. Es un impuesto indirecto, o sea, aunque la naturaleza como indirecto es lo que dice la ley, desde luego, es lo que dice la directiva. Hay autores que no opinan eso. Y bueno, pues yo creo que hay elementos de todo tipo a favor y en contra para considerar si esto es un impuesto de naturaleza directo o es un impuesto de naturaleza indirecta, la realidad. ¿Qué es lo que grava? Pues como ya anunciaron Julio y Jorge, 3 tipos de actividades. Al final, en la propuesta directiva fallida, lo que grava era la publicidad online, la intermediación online y la transmisión de datos. La intermediación online al final es otra vez las famosas interfaces, que lo que hacen es pues, localizar, interactuar entre usuarios y personas, y que faciliten eventualmente las entregas de bienes y prestaciones de servicios. La publicidad online, que al final es pues, incluir en cualquier medio digital o interfaz digital publicidad y cobrar por ello. La publicidad debe ser dirigida. Como os contará Jordi, la norma española presume que la publicidad es dirigida en todo caso y salvo prueba en contrario, que no sé si será fácil esa prueba en contrario. Y la transmisión de datos pues es, al final, el obtener beneficios pues, precisamente de los datos que, dado su actividad en todos los ámbitos, incluido, por sorprendente que parezca, el sector automovilístico, obtienen obtienen las empresas de sus usuarios. ¿Qué servicios se excluyen? Pues bueno, prestados entre intragrupo, comunicación o servicios de pago y, en general, los servicios financieros. Y, por no extenderme más, porque además creo que repito varias cosas que ya se han anunciado antes, pues bueno, el sujeto pasivo, este es el impuesto a nivel europeo, no a nivel nacional, que como ya se anunció en la anterior presentación, pues ya se ha implementado a nivel de Francia e Italia con distintos umbrales respecto a los ingresos anuales locales por servicios digitales. Pero al final las características son, pues bueno,
que capture a las empresas que están sujetas al country by country, es decir, que tengan unos ingresos anuales o grupos que tengan unos ingresos anuales superiores a 750 millones de euros, que además tengan unos determinados ingresos por los servicios digitales que ya hemos mencionado, que al final pues, la directiva establece en 50 a nivel global, la norma, o sea, los distintos países han establecido umbrales distintos. España es, creo, el umbral más bajo con 3 millones. Tipo impositivo del 3%, periodo impositivo anual, normalmente declaración trimestral. Y la situación actual es, bueno, pues está pendiente de Pilar 1, al final, está pendiente del Unified Approach que os comentaron antes, está pendiente, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha hecho en la anterior presentación, al final este impuesto es una medida para contrarrestar lo que Estados Unidos, a través de BIT, GILTI y, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, y con la política arancelaria, pues están haciendo dentro del contexto de esta guerra comercial. Al final esto es una pelea clara entre los países que tienen actualmente la tecnología, entre el que Estados Unidos está ahora, pero que creo que Estados Unidos sabe que igual no es el principal dentro de 20 años, frente a los países de mercado, en el cual me temo que es desafortunadamente lo que la Unión Europea, salvo un cambio radical, pues tenderá a convertirse. Entonces, yo técnicamente no estoy de acuerdo con las medidas unilaterales. Creo que las medidas unilaterales son errores en el fondo, porque al final precisamente lo que debería haber es una solución global. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que si no hay una solución global en 2020, creo que la Unión Europea sí debería hacer de alguna forma este tipo de medidas. Y muchísimas gracias a todos por su Muchas gracias a ti.